Hay que creer que el Señor va a hacer una obra en esa persona. Pero el Señor se agrada de que nosotros intercedamos por el mundo, por la gente que necesita. Amén. Vamos a dar gracias, vamos a decirle al Señor, este momento es para Él, es para honrarle y decirle al Señor que sea con nosotros. Cierre sus ojos. Poderoso y maravilloso y gran Rey, Santo de los santos, eterno Dios. Mi alma le alaba y le adora al Señor en esta tarde, Señor, en este día de reposo. Estamos reconociendo su majestad y estamos haciéndole la invitación, Señor, que esté entre nosotros conforme a sus promesas. Usted lo ha prometido, que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, usted estará en medio de ellos. Nosotros creemos esa palabra, Señor, y sabemos que usted es real y que esa promesa es real, Señor. La afirmamos porque nosotros somos testigos suyos. Te damos gracias, Padre, porque nos permite estar en su presencia una vez más en este día. Y presentamos, Señor, la necesidad de nuestro hermano, la cual acaba usted de escuchar. Porque yo sé que usted le escucha, usted le escuchó. Que esa persona, Señor, la cual ella está intercediendo por ella, tenga misericordia usted de ella, Santo, y opere un milagro en ella, que pueda usted rescatarle, que pueda usted salvarle, Señor. Que sea de parte de usted ese regalo para ella, Padre, en el nombre de Jesucristo, permítame, como dijo nuestro hermano, que le conozca. También presentamos, Señor, a los que nos visitan hoy, Señor, a todos los que están aquí, Señor, presentes, para que usted sea en cada uno de ellos, en cada una de ellas. Que usted sea, Señor, y no nosotros. Que sea su Espíritu Santo el que hable, que no seamos nosotros, Padre. En su nombre maravilloso le pedimos de su presencia, de su majestad, de su gloria, Señor. Gracias, Padre, porque usted siempre nos escucha. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Siéntate. Así está bien. Bueno, ¿lo hago para acá? Sí, siéntate bien. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con las iglesias y el estado de las iglesias. ¿Ah? Aquí dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 20 al 24, dice: antes digo a los gentiles sacrifican, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Amén. Dice: o provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Amén. Amén. O sea, el tema es referente al celo que debemos de tener a Dios, ¿verdad? Somos más que Dios para provocarle a ira. Nosotros como cristianos, nosotros sin querer provocamos a Dios a ira. Tenemos el llamamiento, pero no nos conservamos en el llamamiento. Ese es el problema de la iglesia de los últimos tiempos. Conocen a Jesucristo, se les ha anunciado a Jesucristo, conocen a Cristo, pero no tienen el celo de ser fieles, de tener lealtad a Dios. Hablamos mucho, conocemos mucho. Hay unas personas que en el Evangelio se sienten teólogos, se sienten dueños y señores de la palabra, ¿verdad? Ya se ponen antes que Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen sentir a Dios más pequeño y ellos se sienten más grandes. Es ahí donde está el problema de la cristianidad ahora. Y ponen su parecer antes que la voluntad de Dios y que la palabra de Dios. ¿Sí? Permitiendo
la aflicción por el conocimiento que tienen teológico, anteponen su carácter y su manera de pensar antes que lo que Dios está diciendo por medio de la palabra. Y por eso tenemos un pueblo en Cristo, el cual está tomando de la copa de Jesucristo y de la copa de los demonios. Son cristianos paganos, cristianos a medias, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema que nos va a despertar un poco el entendimiento, ¿verdad? Dice aquí que el que sacrifica a los demonios sacrifica, ¿verdad? Y luego que no se puede tomar de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Usted no, como cristiano, yo como cristiano no puedo estar participando de las cosas mundanas y diciendo que soy cristiano. ¿Sí? Mire, quiero decirles esto. Acá todo el mundo lo sabe y el Señor también lo sabe. Le decía yo a la hermana Tere que Dios, antes de que llegara el año nuevo, nos dio estudios que prevenía a los que estábamos aquí. Nos dio un tema de lealtad en el espíritu, alma y cuerpo. Se trató el tema. Lealtad. ¿Qué pasa al fin de año? Que mis hermanas fueron probadas y se deslizaron. Dios lo sabe de qué estoy hablando. Pero Dios había hablado antes de la lealtad en el espíritu, en el cuerpo, en el alma. Hay deslealtad en el pueblo de Dios. Usted no puede estar tomando de la copa de Dios y de la copa de los demonios. ¿Sí? No puede estar, como hija de Dios, usted está provocando a ir a Dios. Yo estoy provocando a ir a Dios. ¿No? Se lo digo porque eso pasó. A mí el Espíritu del Señor a mí no me miente. ¿No? Me redarguía en el Espíritu del Señor que algo estaba mal, que algo estaba pasando. Yo decía, ¿qué está pasando? Luego viene la revelación y me doy cuenta. No es pecado grande, es de un deslizamiento, pero eso lo hace Dios y lo permite para que usted entienda hoy. Por eso viene la ratificación del mensaje. Que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, debe permanecer fiel y leal a Dios. Usted no puede estar tomando de las cosas del mundo, participar de las cosas del mundo cuando tiene un llamamiento celestial. Es un llamamiento celestial. Usted es conciudadana de los cielos. Usted es conciudadano de los cielos cuando tiene a Jesucristo ya como guía, como adoptador de su vida. Cristo ya pagó el precio y usted viene siendo pueblo de Dios. Usted ya no pertenece al mundo aunque esté en el mundo. Tenemos que tener cuidado en esa área. Amén. Amén. No tenemos por qué estar provocando a ir a Dios. ¿O se cree usted y yo me creo más que Dios? Porque cuando yo le estoy desobedeciendo y estoy siendo desleal a Dios, yo me estoy creyendo más que Dios. ¿Sabe qué? Usted dice una cosa, pero yo voy a hacer otra. ¿Sí? Ahí mismo en el 10:5 ahí da una advertencia el Señor por medio del apóstol del 5 al 15. Fíjese lo que dice. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no halló agrado delante del pueblo de Israel y por lo tanto no entraron a las tierras prometidas. Nosotros tenemos ese riesgo de que si no somos leales, que si no oímos la voz de Dios, si no nos sujetamos al llamamiento, si no nos sujetamos a lo que el Señor nos ha llamado, llevamos el riesgo de también quedar fuera del proyecto divino. Amén. Podemos quedar fuera del proyecto divino. El llamamiento al pueblo de Israel era entrar a una tierra prometida donde fluía leche y miel. De un desierto los sacaba y los metía a una tierra prometida. Ahora no. Ahora nos hace un llamamiento del mundo, del pecado del mundo, a una renovación. ¿Verdad? A una renovación. Y el llamamiento es para vivir en el cielo con Él. Ahora no es una patria celestial la que está prometiendo.
No es un campo, no es una tierra, no es un reino celestial en el cielo. Y para eso usted y yo tenemos el llamamiento. Si ellos cometieron infracciones que fueron castigadas en su tiempo, ¿verdad? ¿Qué hizo Israel? Vamos a leer más adelante para que usted vea lo que hizo Israel y luego entramos en lo que la iglesia está haciendo. Amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cuando usted está codiciando el mundo y las cosas que están en el mundo, ya ahí desde ese momento estamos mal como hijos de Dios. Y si inicias idólatra como algunos de ellos, según está escrito, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjese bien lo que estaba haciendo Israel. Provocaron a ir a Dios y por esta causa no entraron. Más dice que se volvieron a la idolatría, ¿verdad? Luego dice que el pueblo se puso a comer y a beber. ¿Qué hacen ahorita? ¿Verdad que hacen lo mismo? A comer y a jugar, también les gusta el juego. Usted no puede venir a la actividad cristiana o al día del Señor a renovar su fuerza en el Espíritu, oyendo la palabra de Dios, porque pues es que van a pasar el juego y es el torneo, el final y cuántas cosas, y que mejor usted está sirviendo, eso está sirviendo de tropiezo a su vida cristiana. El Hijo de Dios ya no tiene que participar de eso. Amén. Se puso a comer y a beber y a jugar. Dice que también, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Sí? El castigo. Primero se fueron a los ídolos, luego fueron a comer y a beber y luego fueron a fornicar. Pero el Señor los castiga. Ahí está, ¿verdad?, la cita bíblica en Números 25:1-18. Ahí habla de ese suceso. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Sí? Nosotros podemos estar tentando a Dios. Ahí también se lo dice en Números capítulo 21, 5, 6. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cada uno de sus pecados fueron castigados en el momento al pueblo de Israel, porque era un pueblo llamado por Dios, apartado por Dios. Dice que el propósito del llamamiento de Israel era para que fueran sacerdotes de Dios, pero ellos no entendieron. Ahora nosotros tenemos el mismo llamamiento para sacerdotes y reyes en el reino de los cielos. Es el mismo llamamiento. Israel no entendió. Israel viene siendo la sombra de lo que venía, de lo que iba a precedir a lo que es imprescindible. Esto va a ser eterno. Este llamamiento es eterno. Reyes y sacerdotes de Dios. Seremos en el reino de Dios. Amén. Es una similitud de lo que Dios tiene en proyecto. Una cosa viene a la otra. Amén. Amén. Pero aquí fueron castigados sus deslizamientos. Se deslizaron de la voluntad de Dios y recibieron castigo. Nosotros no va a ser la excepción. Dios sigue siendo el mismo. Estas cosas, dice que acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia. Si usted cree que es hijo de Dios y que tiene un llamamiento celestial, mire que ese llamamiento no sea anulado, no sea cancelado por Dios. No sea que sobreviniendo ninguna tentación que no haya, dice aquí, dice que nada sobrenatural nos ha tentado como seres humanos. Somos tentados del mundo, pero dice que Dios da la salida. Dice que, amén. Nada, dice, nos ha sobrevenido ninguna cosa de tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dará
no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí el apóstol está hablando con autoridad. Amén. Por lo tanto, amados, huid de la idolatría. Hemos hablado en varios temas que la idolatría no es solamente adorar imágenes. Usted puede estar idolatrado de cualquier otra cosa terrenal. Vamos a decir que a usted le gusta mucho el juego de fútbol, le gusta mucho la televisión, le gusta mucho el internet, le gusta mucho cosas que le atrae, que le tiene ahí. Ese es un ídolo, ¿sí? Que prefiere más las cosas materiales, su carro, su casa, sus hijos. Puede estar idolatrado de algo, del dinero. Son idolatrías. No exactamente que usted esté dentro de un altar ahí adorando una imagen de yeso, de palo o de madera. Tenemos idolatrías que a veces son más terribles que la otra. Pero aquí estamos hablando de un tema importantísimo. Por eso quiero que vaya con su Biblia al libro de Apocalipsis. Amén. Y vamos a revisar lo que tenían las iglesias. Y quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 2, 4. La primera iglesia de Efeso. Y quiero que una hermana lo lea. Amén. Una hermana. Quiero que lea la porción de esta iglesia, donde dice iglesia de Efeso. Pero quiero ser notorio en el versículo, pero quiero que lea, amén, así rapidito. El versículo 4, hermano. Lea del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. La iglesia de Efesios había perdido un instrumento que le agradaba a Dios. ¿Sí? La iglesia de este tiempo tiene esa decadencia. Ha perdido el primer amor. Porque miren, si la iglesia del Señor tuviera el amor de Dios en la fervencia que debe estar, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una mujer o un hombre pierde el amor por su pareja? ¿Qué pasa? Hay deslealtad. Ya no hay pasión. Ya no hay atractivo. ¿Sí? Aquí Dios está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu pasión por mí. Eso está ahorita pasando en las iglesias. Hablan de mucha fervencia, hablan de muchas elocuencias, pero el Señor está señalando que les falta pasión por Él, que les falta amor por Él. Porque si tuvieran pasión por Dios, el pueblo llamado por Dios no se deslizaría al mundo, ni tendría ese detalle de irse a las cosas mundanas. Entonces quiere decir que ha perdido ese valor la iglesia de hoy. Amén. Tengo contra ti que has dejado, o como dice ahí, que has dejado tu primer amor. La primera iglesia había dejado su primer amor. Luego vamos, allí mismo, vamos a ver la siguiente iglesia, Esmirna. En el versículo 2
verso 9. Ahí ya vamos a ir nada más sobre los puros versículos claros. Amén. ¿Qué dice en el 2:9? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El pueblo de Dios ha dejado de ser aposento de Dios, y por el deslizamiento de estar tomando de la copa de Dios y de la copa de los demonios, se ha convertido en sinagoga de Satanás. Ya no es cristiano, es un templo de Satanás. ¿Está pasando lo mismo? Dios estaba advirtiéndole a los ángeles de las iglesias, y ahora el mismo Dios que habló en ese tiempo está hablando hoy por medio de la palabra. La iglesia se ha convertido en sinagoga de Satanás, no un aposento del Espíritu Santo. Porque tiene toda la iglesia, tiene la enseñanza, tiene todo, pero no se sujeta a la palabra, no vive la palabra, sino que anda conforme a sus emociones, conforme a su parecer, pero no conforme a la voluntad de Dios. Otro detalle que la iglesia ya perdió. ¿Sí? Está pensando en la mundanidad, mira una cosa del mundo y le trae más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Tiene más pasión por las cosas del mundo que por Dios. Se ha hecho una sinagoga de Satanás, donde mora Satanás y habita Satanás, y por eso el atractivo de Satanás por las cosas de Satanás, porque la Biblia es muy clara, dice que de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. De lo que está lleno el corazón es la delicia y las tentaciones que le atraen. ¿Sí? Está hablando su corazón hacia el exterior. Lo que usted tiene, eso es lo que habita ahí. Lo que yo tengo, eso es lo que habita ahí. Se convirtió en sinagoga de Satanás. Y el pueblo de Dios ahora también se ha convertido cristianos en sinagogas de Satanás. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo, verso 2:14. ¿Qué tenía? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Tenían mezcla de doctrina y toleraban a los que adoraban imágenes, y todavía toleraban también a los que fornicaban, a los que adulteraban. ¿Qué hay en la iglesia hoy? Es el mismo retrato. Hay cristianos que dicen ser cristianos y tienen mezclado. Hay hermanos y hermanas que tienen diferente ideología e inclusive instruyen de una manera errónea dentro de la iglesia. ¿Ah? Y por eso las iglesias se han vuelto mundanas, porque admiten toda clase de consejería que no viene conforme a la palabra. Entonces están mezclando las doctrinas con diferentes cosas que no son la palabra de Dios. Por eso se ha convertido vana la palabra. ¿Sí? Y los cristianos también se han convertido vanos, se han convertido paganos, se han convertido mitad demonio y mitad humano. Por eso no pueden. Dice aquí que tenían mezcla de doctrinas diferentes y toleraban, ¿verdad? Intimidaban con los dioses, y luego también eran partícipes de las cosas que los del mundo hacían. ¿Que no está haciendo el mismo cristiano ahora lo mismo? ¿No van carrera hacia los que no son cristianos, haciendo las cosas que no son cristianas? Y andan conforme, y ya no se nota si es cristiano o es cristiana, si es pagano o es cristiano, no se mira la diferencia. ¿Sí? Porque ya está mezclado. Esto sucedió en la iglesia, y está sucediendo en la iglesia ahora, y está sucediendo en todo el mundo. Están mezcladas las doctrinas y toleran la idolatría. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era idolatría? No solamente los que adoran imágenes, sino aquellas personas los cuales
están endiosadas con algo. Mire, lo que el Señor a mí me confió, esto es verdadero. Dijo, estoy a punto de quitar la gracia. Estoy pensando quitar la gracia. ¿Por qué causa? Y me mostró los niños con un celular entretenidos. Dijo a los jóvenes, a los adultos y a los viejitos. Y me dice, estoy pensando quitar la gracia. Porque ya no estoy en la mente del niño, ni del joven, ni del adulto, ni del anciano. Eso es terrible. Si el Señor quita la gracia, se acaban estas cosas en el mundo. Se va el Espíritu Santo al cielo. Y va a quedar desprotegida la tierra, y todos los que no han creído en Cristo se van a perder. Junto con toda aquella gente mundana que dice que son cristianos y no lo son. Dice que son sinagogas de Satanás. ¿Sí? Mezclando lo que no debe mezclar. Amén. Vamos a ver la siguiente iglesia. Ahí mismo. Versículo 2:20. ¿Qué dice de la siguiente iglesia que tenía? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Tenían profetisa que no era agradable delante de Dios. Y Dios tuvo que decirle a la iglesia que las profetisas, la profetisa que había, hacía adulterar a los siervos de Dios. Lo tenemos en la iglesia ahorita. Hay gente que dice que es profeta. ¿Y sabe qué hace? Andan adulterando con el pastor y andan adulterando con que se les pone. Y a todo el mundo. ¿Sí? Gente que tiene doble vida y dice que profetiza, que Dios habla por medio de ellos. Y lo tolera la iglesia. También tenemos ese mal ahora. Que se dicen muchos profetizos y no andan conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y la iglesia la tolera. O sea, la iglesia del Señor en la tierra está tolerando ese tipo de gente. No les ponen un alto ni les ponen una medida. Dice la Biblia, no menosprecies la profecía, pero tenemos que checar como hijos de Dios si esto viene de Dios y que si lo que se habla el profeta se cumple, dice la palabra, dice, este es profeta de Jehová, este es profeta de Dios. Pero si no se cumple conforme a lo que es la palabra, a la ley, al testimonio, como dice el profeta Isaías, entonces hay que tener cuidado con los profetas. Si yo soy líder de una iglesia y yo tolero un profeta que profetiza y no se cumple lo que dice, yo tengo que pasar una revisión a ese hermano, a esa hermana. Tengo que decirle, ¿sabe qué, hermano? Espérese un momento. Vamos viendo su don, si procede de Dios o no procede de Dios. Si edifica, si transforma, porque la Biblia dice que Jesucristo constituyó apóstoles y profetas, pero estos dones fueron dados a la iglesia para edificación de la iglesia. No para destrucción ni para división de la iglesia, sino que para edificación del pueblo de Cristo. ¿Sí? Dice, para que lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, para que escalemos los pasos y la dirección del Espíritu de Dios hacia la plenitud de Cristo. Para eso es el profeta puesto en la casa de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para eso son. No digo yo que están mal, pero dice que aquí toleraban a esta mujer, la cual hacía profecía, pero fornicaba con los siervos de Dios. La iglesia los tiene, y los tiene por miles ahorita. Está contaminada la iglesia. Amén. Amén. Tengamos cuidado. Vamos a revisar la otra iglesia. Apocalipsis 2:3. Es 3:2:3. Son dos versículos. 3:2:3. Capítulo 3, versos 2 y 3. Dice. Amén. Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén.
Una iglesia que dice que es iglesia de Cristo, pero no está viva, está muerta. ¿Sí? Dios estaba mirando una iglesia muerta. Tú dices que estás viva, pero estás muerta, dice. Mire, en esta iglesia había una actitud pasiva, no vigilaba, no estaba segura de ser salva, tenía otras cosas. Estaba muerta, diciendo que estaba viva, pero estaba muerta espiritualmente. No tenía vigilancia, no vigilaba el cuidado de su santidad, de su llamamiento. Por eso dice aquí, ¿verdad? Sé vigilante, acuérdate, ¿sí? Arrepiéntete, le está haciendo un llamado. Porque dice que estaba por morir. La iglesia de ahora no sabe si está muerta o está viva. No le preocupa. No está vigilando. Si el Señor viniera hoy, la iglesia no sabe si se va o no se va. Mire, un día me manda el Señor a Zacatecas a una iglesia donde me dice, date prisa y ve amonéstalos, porque están muriendo espiritualmente. Y luego me mostró una visión. Dijo, mira, ¿has visto cómo los leños, cuando tú los separas, ya no arden? Y nada más humean. Dijo, así están estos. Están a punto de apagarse en lo espiritual, porque cada uno de los leños se esparció. Dice, y así no pueden arder como grupo. Y están a punto de morir. Aquí está hablando de una actitud no vigilante. Si el cristiano no se preocupa por el llamamiento que tiene, está a punto de morir espiritualmente. Luego, hay actitudes que nos dicen que nosotros no nos damos cuenta, no nos apercibimos que estamos muertos espiritualmente, que no estamos vigilando. Yo le voy a decir cómo se puede dar cuenta. Que usted se desliza hacia el mundo. Es señal de que casi se está muriendo. Ya casi está muerto espiritualmente. Pero si está vigilando, está dándole gloria y honra al Señor en todo lo que hace. Presenta pasión, disponibilidad, prontitud, diligencia para la obra de Dios. No, a mí me vale venir o no venir, alimentarme la palabra de Dios. ¿Sí? Ya le vale. Usted está muriendo espiritualmente. Ha perdido el primer amor. Ya no tiene pasión por su Dios. Ya no tiene pasión por Jesucristo, por el llamamiento que el Señor le ha dado. Usted está ya entre los morismundos. Y está propenso a que el Señor quite la virtud del llamamiento y lo deje en el mundo. Porque no está vigilando ese llamamiento que Dios le ha dado como iglesia, como hijo de Dios, como hija de Dios. Pudiera estar que nos esté pasando, ¿verdad? Que tengamos pasiva actitud delante de Dios. Una actitud pasiva. Amén. Que no nos salva, sino que nos pone en peligro de muerte espiritual y de una condenación eterna. Pasemos a la siguiente iglesia. Estamos analizando las iglesias que tenían las iglesias de Apocalipsis que tiene usted ahora también aquí. La iglesia de Filadelfia, verso 3, capítulo 3, 8 al 9. ¿Qué había en esta iglesia? Que el Señor hace la amonestación. Quiero que vea usted cuántas cosas están dentro de la iglesia que está volviéndose a repetir en este tiempo. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Aquí había dos corrientes, como las hay ahora. Unos que tenían
fe en Jesucristo, aunque tenían poca fe, aunque tenían debilidad, aunque batallaban con su fe, pero eran leales, eran fieles a Dios. Y Dios les promete, dijo, yo voy a poner una puerta abierta, estás muy débil, pero te voy a poner una puerta abierta para que no te pierdas. ¿Sí? Pero había otra corriente, había dos corrientes, se fijan en esta iglesia, una de fieles y uno de infieles. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahora? Hay cristianos en la iglesia que son cristianos verdaderos, no todos son malos, pero tenemos los que son impíos, los que obran conforme al mundo, conforme a todo lo que son deleites y placeres. ¿Sí? Pero tenemos fieles y verdaderos que están ahí, los hermanos humildes, pero que son fieles a Dios en su corazón. Hay lealtad, hay fidelidad. Tenemos dos corrientes. Ahorita está lo mismo en la iglesia. O sea que no es ajeno aquel tiempo a este tiempo. Dios está hablando a través del tiempo, allá y ahora. Es la palabra, está vigente, la de Jesucristo. Amén. Dos corrientes. Había fieles y había infieles. Los tenemos ahora de igual manera. ¿De cuáles es usted? Es mi pregunta. ¿De cuál soy yo? Vamos a la siguiente iglesia, para no tardarnos tanto. Apocalipsis capítulo 3, versos 14, 15 y 16. Aquí son tres capítulos, 3 versículos. ¿Qué tenía esta iglesia de la Odisea? Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Fíjese otra actitud cristiana de este tiempo. ¿verdad? Tenían una actitud neutra, sin resultados a favor de la aprobación de Dios. Tenían también, ¿verdad?, que no tenían definido una cosa o la otra. ¿Tenemos en este tiempo esos cristianos en la iglesia? Amén. Los tenemos. Que se mira que ni son cristianos, ¿verdad?, están en una balanza. Ni son fríos ni son calientes, ¿verdad? No tienen pasión por Dios, ni les interesa su salvación, y están en un estado ahí en la iglesia nomás como que hay nomás para mantenerse, en un estado de un vaivén. No hay una actitud definitiva que se les mire, que tienen pasión por su salvación, que tienen pasión por Dios. No, están titubeando si están con Dios o no están con Dios. Decía una vez, fíjese hasta dónde llega en este tiempo. El Señor me manda a amonestar a una persona aquí en esta ciudad. Y me dice, ve y dile a esta persona, y me da la dirección y su nombre. Y voy con tal hermano y le hago saber una amonestación de parte de Dios, porque él tenía una inseguridad en él. Era fiel el hermano, tenía un buen testimonio. ¿Sí? Pero tenía una cosa que le estaba pasando, y le está pasando a muchos en las iglesias. Dice que estaba parado, que ya no sabía si Dios le amaba o no le amaba. Tenía una inseguridad. Estaba entrando en una tibieza. Pero por hechos que el Señor había visto de él, que tenía buen currículo delante de su presencia, era aceptable, ¿no? El Señor muestra una actitud correcta en el pasado, y el Señor es agradecido, no es mal agradecido con nosotros. Cuando le hablo al hermano, le digo, mira, el Señor dice de ti, hermano, que has hecho esto. Y luego dice el hermano, ¿cómo sabes tú esas cosas que yo he hecho? Si tú no me conoces. Esto no lo sabes más de yo y Dios. Le digo, precisamente porque el Señor a mí me dijo que viniera a decirte que todavía te amo. Amén. Me dio la cita de 2:10 de Apocalipsis. Esa era la llevada del hermano. Y el Señor ahí dice en 2:10
Fíjese lo que le estaba diciendo el hermano, y el Señor me dijo, no agregues palabra, sino solamente dale la cita y dile que yo estoy ahí con él. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Y le está diciendo el Señor al hermano que le amaba. De sé fiel solamente. Dijo, hermano, cuando ya concluyo el mensaje, le digo, dice el hermano, yo estaba parado, no sabía si seguir o no seguir, no sabía si Dios me amaba o no me amaba, pero con esto yo sé que Dios todavía está conmigo, porque le digo yo todo lo que Él había hecho, todo lo que el Señor había visto de Él. Amén. Pero Él estaba en un estado de tibieza, donde no sabía si caminar o no caminar. Muchos de los cristianos están en esa posición, en una tibieza, donde no saben si Dios todavía está operando en ellos, si todavía Dios los está aceptando, si Dios todavía está con ellos. Pero aquí dice la Biblia que si debe ser frío, debe ser caliente, porque si no la boca del Señor lo desecha. ¿Amén? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Tenga cuidado de su vida cristiana. El Espíritu Santo le está hablando hoy a la iglesia. Amén. Esto es en la Laodicea, ¿verdad? Amén. Amén. Mire, la iglesia del cuerpo de Jesucristo debe ser perfeccionada. Amén. Amén. Porque Dios, el cual le llamó, sigue siendo santo y sigue siendo Dios. ¿Sí? Y gústele a que no le guste. Amén. Ahí puedes ya casi cortar el video al rato, pero quiero añadir esto. ¿Cómo puede ser que usted diga que es cristiano o que yo diga que soy cristiano y vivir conforme al mundo? Cuando la Biblia dice que usted no puede tomar de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Y luego dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y es ahí donde usted y yo podemos provocar a ir a Dios. Porque queriendo ser más que Dios, yo hago las cosas que a Dios no le agradan y yo voy a provocar a ir a Dios. ¿Sí? Yo estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Yo provoco a ir a Dios. Yo me estoy creyendo más que Dios. Y usted no está llamado para eso. Usted es el Hijo de Dios, si es que Cristo está en usted. Y Jesús dice que Él obedeció al Padre. Y si Cristo vive en usted y en mí, nosotros debemos de obedecer al Padre. Debemos estar sujetos a Dios. ¿Sí? No, yo voy a hacer más que Dios. No, yo tengo que sujetarme a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Tengo que ser sujeto a Dios. Fíjese lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, 15. Ahí cerquititas, casi luego. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de claro. Si usted y yo amamos el mundo, Dios, el amor de Dios no está en nosotros. Dios no está en usted. Y si Dios no está en usted, entonces se ha constituido una sinagoga de Satanás. Un lugar donde posa Satanás y reposa Satanás. No el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de Cristo. Por eso es grave. Es grave. Es necesario que usted y yo entendamos que tenemos que ver con seriedad el llamamiento que el Señor nos hizo. El Señor es santo, dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor no dijo, sean mundanos como yo soy mundano. Nunca jamás lo va a encontrar en la Biblia de esa manera. ¿Por qué pues el cristiano hace lo contrario? Hace todo lo que no es correcto. Dejemos de jugar al cristianismo barato, pagano, mentiroso, falso, hipócrita. Y sigamos la ley de Dios.
Sujetemos a la ley de Dios. Un día el Señor a mí me habla en lo personal y me dice, mira Jorge, si tú sacas mi palabra y la modificas, ya no es mi palabra. ¿Sí? Y yo no voy a avalar esa palabra. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios y tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Sujetarme a lo que Dios dice como Dios dice. Si no, yo ando fuera de la voluntad de Dios. Amén. Yo ando fuera de la voluntad. Puedo decir que soy cristiano, pero ando fuera de la voluntad de Dios. Yo tengo que vivir conforme la palabra y el llamamiento. ¿Sí? El llamamiento de Jesucristo es muy claro. ¿Sí? Habla de apartarse totalmente del mundo. Amén. Yo quiero que se lleve claramente esta palabra, porque el Señor está cansado ya de ver cristianos mundanos. Ya está cansado de ver cristianos mundanos, mentirosos, falsos, hipócritas. Que traen la ley de Dios en la mano, la traen aquí colgada y la traen en todos lados, pero no la respetan, no la viven. Amén. Y no lo estoy regañando, hermanos, es una verdad. Es una verdad que está sucediendo en el mundo. Por eso estábamos revisando las cosas que tenían las iglesias de Apocalipsis. Está exactamente dentro de la iglesia de este tiempo todas las cosas que Dios le llamó la atención a las iglesias. ¿Sí? Si el Señor viniera ahorita, volvería a repetir las mismas cosas para la iglesia de este tiempo. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tengo contra ti que ni eres frío ni eres caliente. Tengo contra ti que mezclas mi doctrina con la de los demonios. Tengo contra ti que haces todas las cosas que yo no te ordeno. Tengo contra ti que dices que eres cristiano, pero no eres. ¿Sí? Dice que se llamaban ser judíos, pero no eran judíos. ¿Sí? Usted dice que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Están las mismas cosas que el Señor está recordando ahora. Amén. Entonces tenemos que abrir los ojos y vivir una realidad en el temor de Dios. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales con Dios. Amén. Amén. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4, 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Amén. Y seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. No puede ser el pueblo llenado de la plenitud de Dios si no hay lealtad. Dios no puede manifestar su gloria en un pueblo que está a medias o ajeno a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso el pueblo de Dios ha sido engañado y está siendo engañado. Muchas profetas, muchos profetisas, muchos discípulos, muchos apóstoles y cuantas cosas, porque la palabra de Dios está siendo extorsionada. La palabra de Dios no está siendo aplicada conforme al orden correcto que Dios estableció. Por eso la plenitud de Dios no puede bajar en la cristianidad que ahora opera en el mundo. Porque está pasando lo mismo que en las iglesias de Apocalipsis. Amén. Yo quiero que se lleve esto. Que cambie esa mentalidad que tiene. Deje la deslealtad y sea leal a Dios. Si quiere ser salvo. Si quiere ser salvo. Amén. Ahí vamos a cerrarle. Si usted quiere llegar al cielo, tiene que sujetarse a la palabra conforme está escrita. Y tiene que ver con el Espíritu de Dios, no con su espíritu. Porque si usted mira con su espíritu, usted va a errar, yo voy a errar. Pero si miramos conforme al Espíritu de Dios, el Señor es poderoso para ayudarnos en su plenitud, para alcanzar las promesas y seamos salvos. Amén. Amén. Mi deseo es que el Señor les bendiga y quiero que si hay alguna pregunta, alguna duda de esto, amén. Cierra eso, ¿no? Sí. Amén.
Cierra este también.